Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy La Conejo y en el video del día de hoy traigo algo que creo que he pateado, o sea, no tanto, pero sí lo he pateado porque ya había pensado hacerlo y es el wrap up del mes de mayo. Ya estamos terminando junio, así que ya es momento de hacerlo antes de que se me empiecen a acumular y eso sí que sería terrible porque ya he pensado dejar de hacerlos y solo hacer videos que me interesen de vez en cuando porque en realidad he estado muy cansada. Pero bueno, no es momento de hablar de eso. Bueno, durante el mes de mayo leí un total de 5 libros, bastante promedio, bastante bien. Me alegra la cifra. Así que bueno, eso. No quiero tener que editar tanto, así que para no alargar la cosa, empecemos. Bueno, usualmente comienzo mis wrap-ups hablando de los libros que leí en el orden, pero voy a empezar con el último que leí porque no quiero hablar de él y se trata de Kairos, que lo leí de Jenny Epperberg, algo así, no recuerdo bien ya el nombre, no lo tengo aquí visible en mis notas, así de tanto me desagradó. Ese libro tiene un blog dedicado, fue el ganador del International Booker Prize, que leí por vergüenza porque no lo tenía leído al momento del anuncio del premio. Y como me sentí muy mal, dije ya le voy a hacer un blog antes de leerlo. Ya era un libro que no me llamaba tanto la atención, era como que todas estas cosas como con reminiscencias mitológicas nunca me llaman tanto la atención, pero era como un setting histórico de Alemania, ya, pero no, el libro me desagradó mucho. Nos encontramos en la época de la Alemania ahí dividida y es como la historia de amor de una joven con un hombre mayor casado y que en realidad no tiene ni pie ni cabeza. La encontré así, no sé, podríamos decir el estilo de escritura medio necesariamente rimbombante, no sé si intentaba ser estético, bello, no. El libro, la historia, el estilo, todo me desagradó por completo, no lo disfruté para nada, de verdad que solo lo terminé de leer por vergüenza, porque probablemente si no hubiera ganado no lo hubiera tomado, definitivamente. Así que ese fue el último libro que leí, así que ahora volvemos al orden habitual de las cosas. Si quieren saber algo más de ese libro, pueden ir a mirar ese blog. Bueno, el primer libro que terminé durante el mes fue A Beautifully Foolish Endeavor de Hank Green, que al igual que este video lo venía pateando hace mucho tiempo porque es el segundo libro y final de la biología de los Carls. Y ese libro yo lo leí por ahí ya en tiempos de pandemia, estaba en Chile cuando lo leí. Y lo pateé mucho porque lo quería en físico, como lo he dicho un montón de veces. Y como nunca salió en español, nuevamente creo que es suma de letras, no, ya no recuerdo. De hecho lo compré casi inmediatamente en inglés para el Kindle, pero nunca lo leí, lo pateé y ahora llegó el momento de leerlo. Y bueno, no sé cómo hablar de este libro sin dar muchos spoilers, así que voy a dar como una pincelada general de lo que se trata la saga de los Carls y un par de detallitos del libro, pero no sé qué tanto puedo dar porque siento que el final del libro anterior, como que lo que les diga del principio de este libro puede ser muy spoiler si es que no lo han leído. Así que bueno, la cosa es que nos encontramos más o menos en un universo medio actual, en los Estados Unidos obviamente, y un día en medio del centro, creo que era Nueva York, ya no recuerdo la ciudad, aparece una especie de robot gigante así de la nada, y nadie sabe quién lo trajo. La cosa es que justo en ese momento, April May con un amigo iban pasando por ahí y dice ya grabamos un video, y lo suben a las redes sociales, se viraliza y ahí el mundo estalla. ¿Qué son estas figuras? Empezaron a aparecer en otros lugares del mundo. ¿Qué son? ¿Qué las trajo aquí? Y la cosa es que todo esto empezó a generar un movimiento de redes sociales así inmenso, teorías conspiranoicas y todo eso. Y la cuestión es que nuestra amiguita y bueno, todos los protagonistas empiezan como a hacer que su viaje giren en torno al Carl, que no así fue bautizado, no es que fuera como el nombre de este parapeto. Y la cosa es que va generando muchos adeptos, intentan generar el origen, por qué trajo a esta criatura aquí a nuestro universo, qué es, y todo eso. Y la cosa es que todo está muy involucrado con el tema de redes sociales. April va generando muchos adeptos, pero también a la vez muchos enemigos. Y eso más o menos va armando el conflicto de la primera historia, que termina, es que, ¿what? Y bueno, el final del primer libro fue increíblemente impactante. Recuerdo que en su momento terminé destruidísima y por eso no puedo dar detalles de mucho de este libro. Pero lo que puedo decir más o menos a vistas generales es que vamos descubriendo más
la misión de Carl en la Tierra. Y en este segundo libro vemos el conflicto de verdad, porque en el primer libro fue el tema como redes sociales, y ahora vemos el conflicto de verdad que, digámoslo así, que gatilló la aparición de Carl en el universo. Obviamente Carl está como podríamos decir, del lado de los buenos quizás, y va a ayudar mucho con nuestros protagonistas de formas muy particulares. Una cosa que me llamó mucho la atención, que esta no es spoiler porque le pasa a varios personajes del libro, es que empieza a dejar como libros que tienen escrito como el futuro, y eso ayuda como a caer un poco a los protagonistas, porque como que Carl tiene unas cláusulas de que no puede ayudar de cierta forma a la humanidad, pero como que eso se va y pasea un poco esa cláusula, así que es algo bastante interesante. Fue un libro que encontré muy entretenido, no sé si me gustó tanto como los Carl, o quizás, no sé, como ya dejé pasar tanto tiempo del primer libro, ya bajó un poco mis revoluciones, porque he escuchado muy buen, o sea, encontré que el libro tenía una muy buena estructura, era bastante entretenido, emocionante, todo eso, pero ya me habían bajado las revoluciones de los Carls. Pero sí les interesa leerlo, literatura contemporánea, con representación LGBT, medio ciencia ficción, redes sociales, tiempo actual, lo encontré muy entretenido. Ya, el siguiente libro que leí también fue por el tema del International Booker, se trata de Torturado, de Itamar Vieira Jr., el escritor brasileño. Y bueno, aquí tenemos a dos hermanas, a Viviana y a Belonicia, si no me equivoco, estoy diciéndolo bien, que bueno, viven como, ya fue abolida la esclavitud en Brasil, pero viven como arrendatarias en las tierras de alguien más, que al final los dueños de estas tierras son los que terminan aprovechando de todas las ganancias, así que digámoslo así, que casi que viven en la esclavitud. Bueno, la cosa es que al principio de este libro ellas encuentran en una maleta de la abuela algo que hace que una de ellas sufra un accidente, y la cosa es que como consecuencia de este accidente la relación entre ellas se estrecha mucho más, cosa que al principio del libro no queda muy claro, menos para mí, quién sufrió el accidente. También esto podríamos decir que, no sé si ayuda también a marcar la actitud de cada una de estas hermanas. Al momento del accidente eran bastante pequeñas, una era mayor que la otra, sí, y digámoslo así, que en la vida van tomando caminos muy diferentes. Una vive bastante el abuso del ambiente en el que vive, porque no era gente que, en especial en el caso de las mujeres, que fueran independientes y todo eso, dependían mucho como dependen de un hombre y todo eso, y obviamente todo siempre trae mucha violencia. Pero por el otro lado tenemos una hermana que intenta buscar que sean respetados los derechos de estas personas que trabajan las tierras, y que tengan derecho a tener su propio hogar, su propio pedazo de tierra. Así que ahí tenemos unos contrastes bastante extremos. Y bueno, este libro en cada, me equivoco, sería como algunas cuantas partes en las que nos enfocamos en algunos de los personajes. Y también hablamos, quiero un poco como de la historia, de la mística del lugar. Esa parte también la encontré bastante interesante. Y bueno, este libro me gustó bastante, si no era uno de mis favoritos para ganar el International Booker, pero sí me alegro bastante de haberlo leído. Pero una cosa que me dio rabia, que no tiene nada que ver con el libro en sí, fue que hace poco aquí fue la feria del libro y ese libro estaba en oferta. Pero bueno, ahí hubiera sido tarde, no hubiera alcanzado a leerlo para el premio. Pero bueno, el siguiente libro, bueno, ya los otros dos libros que quedan son también del International Booker, y uno de ellos es Matter 210, Matter 210, que bueno, aquí nos encontramos en una época más o menos actual, en la que vemos como Corea del Sur va sufriendo por los embates, gajes de la globalización, porque la cosa es que muchas fábricas están cerrando en Corea, y eso está generando que muchas personas sean víctimas de despidos así masivos, brutales, porque básicamente la empresa se va a otro país en el que la mano de obra es mucho más barata, y digámoslo así, los trabajadores no tienen mucho conocimiento acerca de sus derechos. Así que básicamente aquí cierran una empresa, los despiden a todos y eso sería. Y vemos cómo intentan los trabajadores organizarse y buscar mejores condiciones para este tipo de situaciones. Y aquí tenemos a nuestro protagonista, Gino, si no me equivoco. Gino, no sé cómo se dice, no soy muy fan de las pronunciaciones coreanas. Pero bueno, la cosa es que él cierra la fábrica en la que estaba trabajando, y a modo de protesta, bueno, querían que él hiciera como una protesta como más simbólica para generar visibilidad, de ir a vivir a la punta de una torre. Y la cosa es que Gino dice, ya, yo voy, porque él
tiene una carga familiar muy ligada con el tema de las protestas y la lucha de los derechos de los trabajadores. Así dice, ya, yo voy. Y bueno, con ayuda obviamente de, no sé si ya llamarlo sindicato o no, pero de sus colegas trabajadores y de la misma comunidad, que para hacerlo sobrevivir en la punta de esta torre le llevan comida, se comunica con él, se comunica con su familia porque tiene familia. Vamos viendo cómo va desenvolviéndose esta protesta. Y la cosa que vamos viendo a medida que este hombre está aquí haciendo su protesta, bueno, él tiene una rutina muy marcada como para mantener la poca sanidad mental que puede estar a la que puede tener por estar aislado de esa forma. También vemos como en ciertos momentos como que va perdiendo un poco la conciencia, la noción de la realidad, y ve a gente de su pasado que lo transporta a momentos que vivieron sus familiares. O sea, no lo transporta, sino que hay como que hace la conexión con el hilo de la historia para hablarnos acerca de lo que pasó en el pasado de su familia, desde sus bisabuelos, abuelos y sus padres, tíos y todo eso. Y ahí vemos cómo era antes la Corea, cuando era solo una Corea, cómo fue la invasión de Japón en Corea y todo eso. Y también esto, bueno, también creo que tiene no recuerdo bien ya específicamente, pero da mucha relación con el nombre del libro, que es la construcción del tren, que la idea de eso era que darle como un power a las Coreas, comunicarla con el resto del continente y también dar una visión del poder y del crecimiento en Corea. Pero obviamente todo se ve muy mermado por la ocupación de Japón, porque eso en un momento ya se ve muy las personas como más educadas en el tema de los trenes terminan siendo japoneses y al final los coreanos terminan siendo solo obreros, pero vemos que alguno de nuestros personajes terminó como escalando un poquito en eso, terminó desde lo más bajo convirtiéndose en una persona que sabía mucho de los trenes. Entonces también vemos como parte de los familiares, había familiares que buscaban como este progreso desde el lado de lo profesional, pero el otro desde la revolución. Vemos mucho el tema de las internacionales comunistas y todo eso, que me pareció muy interesante. Si bien creo que este no es mi libro favorito como de historia de Corea y todo eso, creo sí que es de los que no sé si me enseñó, no puedo decir que como que me pueden hacer una prueba acerca de la historia de Corea, no, pero sí me dio una visión mucho más histórica acerca de la situación y eso me pareció increíblemente interesante. Así que si están interesados en eso, además que tiene el tema familiar y obviamente a la familia de nuestro protagonista le pasaron muchas cosas, pero muchísimo. Lo encontré un libro muy muy bueno y era mi segundo favorito, si no me equivoco, para el premio, ahora de mi favorito o uno de mis dos favoritos. Y bueno, el siguiente es What I'd Rather Not Think About, de Yante Postuma, ya no recuerdo bien cómo se escribía su nombre. Y este libro es bastante corto y está escrito casi que a modo de viñetas, pero que más o menos siguen un hilo temporal, no son como fragmentos tan locos que de repente hay en estos libros como que están en formato de viñetas. Y tenemos a dos hermanos gemelos que los vemos, no sé si crecer, pero los vemos en distintas etapas de su vida. No es como que los detengamos detalladamente en cada momento de su vida, pero sí vemos cómo fueron creciendo desde niños hasta ya grandes. Y el tema es que la hermana de estos gemelos, ella tenía una relación muy, muy estrecha con su hermano y no sé si de dependencia o no, pero como que siempre sintió un nexo muy cercano con él. Pero la cosa es que a medida de que iban creciendo y también debido a su situación familiar, el hermano se empieza a separar de ella y empieza a sufrir una gran depresión. Y aquí vemos como dos personas que con distintos conflictos. Tenemos por el lado a la hermana que se empieza a sentir muy sola, que más o menos no encuentra un camino muy convencional en su vida. Por ejemplo, le gustaban mucho los chalecos, creo, ¿cómo decirlo eso en español más neutro? Los jerseys, no, ¿cómo se dice chaleco en suéteres? No sé, como que se obsesiona con eso, como que le costaba mucho encajar, como que no tenía una vida muy, muy convencional. Y todo esto se agrava aún más por la separación o la ausencia de su hermano. Y el tema del hermano, o sea, no quiero contarles mucho más de cómo avanza el libro, pero el tema de cómo están estas dos personas como intentando pelear como con sus conflictos internos, me pareció, no sé, ahora sí el momento en el que lo leí, pero me voló un poquito la cabeza. Pero creo que esto es un libro que probablemente no sea del gusto de todos por el formato, pero no sé, a mí
No sé si fue por los personajes, por el momento, porque igual también el tema de las viñetas de repente siento que se me queda un poco como corto, como que no tiene mucha sustancia, no sé cómo explicarlo. Pero para mí funcionó perfecto. Siento que la historia fue contada tal y como debe haber sido contada, los personajes, si bien no me gustaba ninguno de ellos, como que sí me preocupaban o estaban lo suficientemente desarrollados como para seguir queriendo saber más de ellos. Así que eso sí, a pesar de lo vago que de la descripción que hice, si les interesa, denle una oportunidad, como les dije, no es un libro tan largo. Me arrepiento un poco de no haberlo comprado en físico en su momento, pero bueno, no importa, si hay menos bulto aquí. Y esos serían los 5 libros que leí durante el mes de mayo. Déjenme en los comentarios si les interesaría leer alguno de ellos. Y bueno, y si les gustó este video, me pueden dejar dedito por arriba. Si no han suscrito, se pueden suscribir y me ayudarían un montón. Y nos vemos en una próxima ocasión. Adiósito.